enviado al chat el link. Recuerden el registro porque es la única vía para la obtención del certificado. Mi nombre es Daniel Pérez, soy profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil. Los estará acompañando en la mañana de hoy como moderador, sustituyendo al profesor Diego Castagnino, quien les hace llegar su más cordial saludo y ofrece disculpas por no poder acompañarnos el día de hoy debido a un asunto profesional que le surgió a última hora. Sin más preámbulo, quiero presentar a los integrantes de nuestra mesa del día. En primer lugar, Marcela Cubillas es invitada internacional desde Colombia. Ella es abogada con especialización en Derecho Comercial, ambos títulos de la Universidad de los Andes, certificada como International Compliance con el SCCE y un LMM en Global Corporate Compliance del Instituto de Empresa y NYU. Actualmente es la Compliance and Ethics Manager para la región andina de PepsiCo. Isabela Pequio Brillembura, abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, tesista en las especializaciones de Derecho Mercantil y de Derecho Financiero de esa misma casa de estudios. Es miembro de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil y de la Sociedad Venezolana de Compliance. Actualmente socio consultor del escritorio de abogados Torres Plas y Araujo, donde ejerce en el área corporativa, societaria, en el área de mercado de valores, compliance, empresas familiares, civil, banca y seguros. La profesora Nayibe Chacón es abogada especialista en Derecho Mercantil y doctora en Ciencias Mención Derecho, los 3 títulos por la Universidad Central de Venezuela. Es profesora de Derecho Mercantil en esa universidad y jefe de su cátedra, en la cual también es la directora del Instituto de Derecho Privado. Asimismo, es la directora general de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil. Y por último, Samuel Acuña Lara, abogado egresado de la UCB con máster en Derecho Penal Económico y acreditado como especialista en cumplimiento corporativo por la World Compliance Association y Cumplen, Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo en España. Es presidente de la Sociedad Venezolana de Compliance y director de la firma Índigo Consultores. Muchas gracias a los ponentes por aceptar nuestra invitación. Como les decía, el tema que abordaremos hoy es el compliance, el valor del compliance para la empresa, y me gustaría que para iniciar este conversatorio iniciáramos con definir al compliance. Así que paso el testigo a Isabela Pequio para que me diga qué se puede entender por compliance. Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días. Ante todo, mi agradecimiento a la SOEDEM y a la Sociedad Venezolana de Compliance por la invitación a participar en estas importantísimas e innovadoras jornadas. Extendiendo igualmente mi agradecimiento a Daniel y a Diego Castagnino por moderar y coordinar esta mesa, así como a los demás conferencistas con quien tengo el honor de compartir el día de hoy. Pero bueno, contestando brevemente tu pregunta, Daniel, pudiéramos decir que el compliance es ante todo una cultura, una política empresarial, principalmente de carácter preventivo y asociado fundamentalmente a la gestión y prevención de riesgos. Riesgos es la palabra clave en lo que se trata de compliance. Podemos decir que consiste entonces en un conjunto de procedimientos y de buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar riesgos, tanto operativos como legales, a los fines, con la finalidad de establecer mecanismos internos de prevención, control, gestión y reacción frente a esos riesgos. Con esto no quiero decir que el compliance se reduzca únicamente a la mera adopción de un código de ética o de buenas prácticas, sino que se trata más bien de un sistema o proceso compuesto, el cual se va formando a grosso modo de la siguiente manera. Primero tenemos que tener un compromiso de los accionistas y de los directores de implementar esta cultura de cumplimiento, seguido de la elaboración de un mapa o diagnóstico de riesgos que permite identificar los riesgos en general que afectan a las empresas y de forma particular o directa los que afectan a la actividad económica específica que desarrolla esa empresa. Asimismo, como es lo lógico, se debe crear y aprobar un código de ética y de conducta o de buenas prácticas, el cual debe ser, una vez aprobado por la Junta Directiva, divulgado, publicado y aceptado por cada uno de los integrantes de la organización o de la empresa de que se trata. A su vez debe implementarse, igual importantísimo, un canal de denuncias para advertir así cualquier incumplimiento y designarse lo que todos conocemos como compliance officer, un responsable de cumplimiento, que dependiendo de la legislación o dependiendo de la empresa puede ser una persona única o un órgano colegiado, quien está encargado de supervisar obviamente el buen funcionamiento del sistema, verificar y responder las denuncias que se presenten, así como implementar una capacitación continua de toda la organización sobre el funcionamiento, implicaciones y consecuencias en general del sistema de compliance.
Hay un error muy común en esta materia y es el de creer que el compliance es solo prevención de delitos. Cuando escuchas en la calle gente que habla del compliance, se refiere más que todo a la prevención de delitos. Y que no solo eso, sino que además aplicaría solo a determinados sectores regulados como lo pueden ser el sector bancario, de seguros o mercado de valores. Pero eso no es así. El que sea obligatorio implementar un sistema de cumplimiento o contar con un compliance officer para algunos sectores de la economía no significa que el compliance sea solo para estos. Las empresas, vistos los beneficios que trae el compliance, pueden voluntariamente implementar un sistema de cumplimiento y gestión de riesgos. Sin duda que el prevenir delitos puede ser una de las funciones más importantes del compliance, pero dice ser la única. Entonces, tenemos que el concepto de cumplimiento, como bien lo dice su nombre, es el ajustarse a una norma, sea esta ley nacional o internacional, un reglamento, un estándar internacional o también cualquier política interna de las empresas. Por ejemplo, o sea, vemos hoy en día que el compliance se asocia más que todo con temas de prevención de lavado de dinero, políticas anticorrupción, protección de datos, pero tenemos que entender que no solo se trata de eso. Es una función íntimamente ligada a la gobernanza y el comportamiento como tal empresarial. Por eso les decía que es más bien una cultura y va más allá al mero cumplimiento de normas. No es solo cumplir las normas, es también tomar cualquier medida que sea necesaria para que siempre se cumplan esas normas por todos los miembros de todo nivel de la organización y que en caso de no cumplirse se tengan mecanismos de reacción y corrección. El compliance, debido al creciente número de regulaciones que conocemos hoy día, tanto nacional como internacional, y la necesidad de transparencia operativa, se ha visto en las empresas la necesidad de adoptar cada vez más este tipo de sistemas y de gestión de los riesgos. Aunque no es un concepto nuevo, como les venía diciendo, la rápida y reciente evolución de la legislación internacional sobre la materia, combinada con el endurecimiento de las sanciones y de los distintísimas regulaciones sobre la materia, ha hecho que el compliance sea en la actualidad una de las cuestiones más novedosas e incipientes a incorporar en las estrategias de gestión y visión de cualquier organización. En compliance en muchos casos y a tener de la evolución del marco legal a nivel mundial y la clara tendencia en este sentido, ha dejado de ser en muchos casos una opción voluntaria. Para muchas organizaciones ha pasado a ser un requisito obligatorio integrar dentro de su estrategia y estructuras internas un sistema de cumplimiento para poder riesgo que podrían tener serios problemas de estabilidad y continuidad empresarial. Esto también va de la mano porque muchas legislaciones han establecido la responsabilidad penal de la persona jurídica, de la compañía como tal. Por ello, la necesidad y la importancia de implementar un sistema de cumplimiento. Espero que esto brevemente haya por lo menos dado inicio a entender un poquito de qué va el compliance. No, me quedó claramente muy claro tu planteamiento. Ahora te hago una pregunta, que es una duda que generalmente se presenta, ya clara. Pudiéramos decir que se puede dividir el compliance en tres tipos: el compliance penal, el compliance legal y el compliance de gestión. El compliance penal, como bien lo indica su nombre, consiste en el cumplimiento y gestión de prevención de riesgos de carácter delictivo. Este es el que regularmente la gente confunde como que si se tratase del compliance en general, pero hoy en día se habla más bien de cumplimiento normativo integral, entendido que el cumplimiento no solo se refiere a la prevención de sanciones penales. Esto, como les digo, y va también de la mano con la responsabilidad penal de las personas jurídicas que le ha establecido diferentes legislaciones, como es el caso de Chile y España, por ejemplo. Sino que, bueno, el cumplimiento, como estábamos hablando, el compliance va referido a todo tipo de incumplimientos legales, regulatorios, incluso internos o sectoriales. Esta división en particular, el compliance penal, sí sería entonces la que se refiere específicamente a la prevención de sanciones de tipo penal.
Así tendremos entonces también lo que es el compliance legal, que consistiría en general en el cumplimiento y gestión de prevención de riesgos contractuales o legales. Cuando hablamos de riesgos contractuales nos referimos a aquellos derivados de las obligaciones asumidas por la propia organización o empresa en sus negociaciones día a día y que están plasmadas evidentemente en un contrato, ¿ok? Y los riesgos legales son los derivados de la normativa general aplicable a esa organización, sea esta nacional o internacional. Evidentemente, en sentido amplio, también pudiéramos incluir aquí el compliance penal. Lo que pasa es que lo dividimos en 3 sectores por la materia, ¿no? Y finalmente, entonces, tenemos el compliance de gestión, que se trata del cumplimiento y gestión de prevención de los riesgos de carácter operacional y de gestión, del carácter operativo, de cómo funciona la compañía. Son derivados por el cumplimiento de normas y protocolos internos en la empresa, así como del funcionamiento de la misma en el desarrollo de sus actividades. Como ya lo venimos explicando, es habitual que existan en las empresas diversas normativas internas, protocolos internos, como lo son el código de ética, código de conducta, códigos de autorregulación específicos de la industria, normas para el desarrollo como tal de las actividades de cada empresa en particular, o normas determinadas por un estándar, como por ejemplo lo pueden ser las normas ISO. Entonces, esos son los 3 tipos que podemos distinguir de compliance, que son divididos, como les venía diciendo, por las distintas materias, en materia penal, en materia contractual y legal en general, y en la materia operacional y de gestión de la empresa. Vale, muchísimas gracias, me queda muy claro tu planteamiento. Vamos ahorita a pasar ya a nuestra segunda ponente, como les había mencionado, Marcela Cubillas, desde Colombia. Va a comentarnos sobre, o le tengo una pregunta de cuáles son los principales desafíos, dada su experiencia en la región, para una empresa tan importante como PepsiCo, ¿cuáles son los principales desafíos del compliance en América Latina? Bueno, Daniel, pues gracias por la invitación, al igual que Isabela, pues agradezco mucho la invitación de la Sociedad Venezolana de Compliance y de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil. Un placer para mí estar con ustedes el día de hoy y un honor para mí compartir la mesa con los otros ponentes invitados para tratar los temas de hoy. Para contestar tu pregunta, Daniel, a ver, los desafíos son muchos, pero yo los agruparía como en cuatro grupos como esenciales, ¿no? El primero son desafíos desde el punto de vista económico, el segundo está en la parte como sociocultural, el tercero es desde el punto de vista tecnológico y en un último punto yo diría que el desafío es desde el punto de vista geográfico. Voy a ir rápidamente por cada uno de estos desafíos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, por ejemplo, hay 2 cosas importantes a tener en cuenta. Lo primero, pues, que ya lo mencionaba Isabela, es evitar, obviamente, impacto de sanciones en el mundo de las corporaciones. Y como bien lo mencionaba también Isabela, hay muchas corporaciones que estamos obligadas a adoptar no solamente normas locales, como pueden ser las normas que han venido desarrollando los países en América Latina relacionadas con temas anticorrupción y temas de compliance en general, sino además a legislaciones más internacionales como lo puede ser el FCPA, que es el caso, por ejemplo, de algunas multinacionales en las que varios de los que están acá pueden estar trabajando. Entonces, el primer desafío pues es evitar el impacto de sanciones. Como ustedes saben, las sanciones que impone el gobierno de los Estados Unidos por violación del FCPA son supremamente altas, solo por mencionar algunas empresas y tal vez las más altas que han recibido, las multas más altas que se han impuesto. Ericsson, Airbus, Petrobras, Siemens, son algunas de las empresas que han tenido que pagar grandes sumas de dinero o llegar a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos por violación en materia de FCPA, que al final es como la legislación anticorrupción. Y por mencionar simplemente algunas cifras, Airbus inicialmente fue sancionada por 3.5 billones de dólares, eso es un montón de plata.
Finalmente, después de un acuerdo, llegaron a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y pagaron 2.9 billones de dólares. Entonces, si se dan cuenta, no son cifras menores. Son cifras que impactarían claramente financieramente una compañía y la estabilidad financiera, pues terriblemente, ¿no? Y eso sin contar el tema reputacional que ya ahorita vamos a pasar allí. Entonces, eso es por un lado el tema económico. Y el otro punto del desafío económico también está en los recursos que las compañías, o en la disponibilidad de recursos que las compañías tienen para implementar un programa de compliance. ¿Y por qué les digo esto? Porque implementar un programa de compliance cuesta dinero, cuesta bastante dinero. Y todos sabemos que compliance no es el área, o sea, no es ventas, no es ventas que es quien trae, digamos, la plata o el dinero a la compañía. Compliance es una función preventiva, es una función de control, es una función de protección de los intereses de la compañía. Entonces, cuesta dinero implementar un programa de compliance, tener plataformas adecuadas, tener un canal de denuncias, etcétera, etcétera, tener un programa de debida diligencia de terceros. Eso todo es costoso. Entonces, digamos que lo importante aquí es contar y asegurar la disponibilidad de esos recursos para que las compañías realmente puedan tener un programa de compliance eficiente y eficaz, realmente que proteja los intereses de la compañía. Entonces, eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista sociocultural, pues no es un secreto, estamos en unos países donde el tema sociocultural es en algunas situaciones muy delicado. Tenemos, digamos que ha sido positivo que últimamente los diferentes países en Latinoamérica han estado en una cruzada como en contra de la corrupción, del lavado de activos, de combatir el financiamiento del terrorismo, otras manifestaciones de crimen organizado transnacional, como puede ser el narcotráfico, la ciberdelincuencia, el tema de la piratería, tráfico y trata de personas, etcétera, etcétera. Y los gobiernos, obviamente, pues no pueden combatir estos flagelos solos. Entonces, ahí el apoyo de las empresas y de las organizaciones es supremamente fundamental. Y pues, obviamente, digamos que la exigencia se está volviendo cada vez mayor a la hora de tener altos estándares en materia de prevención de estos flagelos, ¿no? Y específicamente en temas de anticorrupción y de lavado de activos. Adicionalmente a eso, súmale que los gobiernos han estado desarrollando mucho legislaciones en materia anticorrupción, que es fundamental, ¿no? Entonces hay muchos países que ya hoy en día cuentan con legislación anticorrupción, como Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina, han venido desarrollando cada vez más legislación que se asemeja mucho a la legislación norteamericana y al UK Anti-Bribery Act, que son muy similares en realidad en cuanto al objetivo que buscan. Y adicionalmente, pues tenemos otros retos desde el punto de vista sociopolítico, y es que, pues, que tenemos obviamente ambientes sociopolíticos complejos, gobiernos supremamente complejos, y pues que obviamente combatir estos flagelos en esos ambientes, pues se complica un poco más, ¿no? Hay una falta de cultura en nuestros países. El tema de la cultura que mencionaba Isabela, y que además me encantó porque fue con lo primero que ella empezó. Compliance es cultura. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Es que es totalmente un tema de cultura y todavía nos falta mucho como países de Latinoamérica adoptar esa cultura de compliance, ¿no? Adoptar la legislación anticorrupción, con lo cual pues sí creo que todavía nos queda mucho camino por delante como países en Latinoamérica para llegar como a esa... como a ese nivel de altos estándares que precisamente exige un gobierno como el de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eso, digamos, desde el punto de vista sociopolítico, y obviamente eso sin mencionar las particularidades que pueden salir
todo lo que tiene que ver negocios con el gobierno, tener un canal de denuncias, y hacer las investigaciones internas, tener un proceso de evaluación y supervisión de terceros, tener regulado el tema de obsequios, hospitalidad, donaciones caritativas, etcétera, etcétera, con gobierno. Fusión, o sea, tener por ejemplo, a compliance muy involucrado en todo el tema de fusiones y adquisiciones y joint ventures cuando se hagan con empresas. Es fundamental que ahí compliance juega un rol muy fundamental. Entonces, todo esto, digamos, Daniel, para mencionarte que eso, digamos, todo se engloba dentro del tema sociopolítico o sociocultural, digamos, desde el punto de vista de desafíos. Desde el punto de vista tecnológico, pues tenemos ahorita muchos desarrollos como el tema de la inteligencia artificial, hasta dónde la inteligencia artificial realmente puede tomar decisiones por el ser humano, cómo se va a regular eso, y eso tiene que ver mucho también con el tema de la ética, porque pues al final el tema de la inteligencia artificial, si bien tiene muchas ventajas en cuanto a optimización de procesos y demás, pues también le falta esa parte de discernimiento de qué está bien y qué está mal. Entonces hay que tener como en cuenta que esos desafíos también se pueden presentar. El tema de la ciberseguridad, sabemos que hay demasiadas amenazas desde el punto de vista de ciberseguridad. Y ahora con el tema del teletrabajo y que todos estamos haciendo home office, pues adaptación obviamente de nuestras políticas internas y los procedimientos y el entrenamiento permanente del personal que ahora se volvió todo muy virtual. Entonces todo eso tiene también desafíos desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista geográfico, que ya es el último, pues el tema de que estamos ubicados en la tabla, digamos, de transparencia internacional como países que evidentemente pues estamos con un puntaje muy malo desde el punto de vista de percepción de corrupción. Entonces estamos operando en ambientes muy retadores, en ambientes donde todavía, como decía Isabela, la cultura no es fuerte y que ese es precisamente el desafío y ese es precisamente nuestro trabajo, ¿no? O sea, digamos, fortalecer y robustecer esa cultura para que el día de mañana podamos llegar a un nivel realmente importante en prevención de este tipo de comportamientos, digamos, que cubre el compliance, ¿no? Entonces eso sería lo que yo te diría como a grandes rasgos, que son como los desafíos que tenemos en América Latina. Muchísimas gracias, Marcela. Quisiera hacerte muchas preguntas, pero en aras del tiempo voy a hacer una pregunta muy general y has marcado mucho el tema de los desafíos, la importancia de los desafíos que mantiene la región, especialmente dadas las condiciones que has expuesto. Mi pregunta es, ¿cómo reducir esos desafíos? Bueno, varias cosas. Lo primero es sin duda alguna, y como estamos hablando, digamos, desde el punto de vista de organizaciones y empresas, lo más importante es que ustedes, si se van a dedicar al compliance, si van a ser compliance officers, lo primero que tienen que hacer es mantener al liderazgo de su empresa absolutamente comprometido con el tema del compliance, con el programa, con la implementación, con el apoyo absoluto del liderazgo de sus empresas en donde estén, porque sin el apoyo del liderazgo no van a poder avanzar mucho. Entonces, lo primero que tienen que hacer es tener o sea, desde el punto de vista empresarial, y digamos porque no se nos sale de las manos hablar de una cultura ya más a nivel país o región, sino que trabajemos desde donde podemos, que es las empresas en donde cada uno de nosotros estamos, y es mantener a ese liderazgo absolutamente comprometido, lo primero. Lo segundo, como les mencionaba ahorita con el tema de los desafíos económicos, ¿no? Asegurar que tengamos los recursos suficientes para la implementación de este programa. Desafortunadamente, o no sé si desafortunadamente, mentiras, borro la palabra, o sea, corrijo, porque no es un tema de desafortunadamente, sino que, o sea, requerimos de recursos para poder implementar un programa de compliance efectivo, implica tener que invertir
¿no? En la protección de los intereses de la compañía, y para eso es fundamental tener recursos disponibles. Segundo, reforzar cultura, y Isabela lo mencionó, el tema de los entrenamientos, el tema de, a veces uno cree que el que le repitan a uno las cosas, uno dice, ay no, pero ya no me repitas más lo mismo. No, sí, es que el ser humano funciona así. Es como cuando uno, los papás le decían a uno de chiquito, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, y uno decía, ay, mis papás, ¿por qué me repiten tanto el tema? Sí, te lo repiten mucho, pero al final te aseguro que se te quedó en la cabeza. O sea, y es porque el tema de compliance es un tema cultural, es un tema de educar a nuestra gente para que ellos sepan que las cosas tienen que hacerse de la manera correcta, de que hay que actuar con una integridad, que hay que actuar de acuerdo y ajustado a nuestros códigos de conducta. Entonces, sí, a veces se puede volver muy repetitivo, se puede volver muy todo, pero el entrenamiento permanente es fundamental. Ahora, nuestro desafío ahí, otro desafío, está en hacer estos entrenamientos interesantes, que la gente no les parezca el tema de compliance un ladrillo, ¿sabes? Sino que les parezca algo interesante, que realmente les agregue valor a sus operaciones diarias. Entonces, el tema del entrenamiento es fundamental. Y el tema de que los mismos líderes sean quienes sean los voceros, ¿no? O sea, digamos que sean quienes cascadeen estos mensajes hacia abajo para que vean que esto viene desde arriba hacia abajo y que esto cubre, digamos, todo el universo de la organización. Eso es realmente lo fundamental para que funcione. Y tener, obviamente, hacer como mencionaba también Isabela, y perdón Isabela que te estoy citando tanto, pero en verdad mencionaste temas muy importantes, por ejemplo, el hacer risk assessment de tu negocio, ¿no? Saber cuáles son los riesgos que están ahí, eso hay que hacerlo todos los años, hay que estar hablando con la gente de tu negocio, investigando cuáles son los proyectos que se tienen, cuáles son los riesgos de compliance que pueden estar asociados a esos proyectos, cuáles van a ser las medidas preventivas que vas a tomar. Cómo vas a bajar los mensajes de tal manera que la gente sepa cómo tiene que hacer las cosas sin que pongan en riesgo a la compañía. En fin, es un montón de cosas que se pueden hacer desde compliance, tener ese programa de debida diligencia a terceros, fundamental. Tienes que saber quiénes son tus socios comerciales, con quién te estás asociando, quién está entrando a hacer negocios contigo, y si realmente cumplen con los estándares y requisitos de valores, de comportamiento que tú estás pidiendo como compañía para que tengan negocios contigo. De lo contrario, pues no son bienvenidos, y está bien, y bueno, hoy en día lo exige el gobierno de Estados Unidos, a los que nos aplica el FCPA, por ejemplo, el tener un programa de debida diligencia a terceros es un requisito obligatorio, pero además, si lo piensas bien, es un requisito obligatorio que te genera un montón de valor agregado. Entonces sí, esos para mí serían como los temas más a tener como en cuenta y que más serían como más relevantes para digamos, combatir esos desafíos, ¿no? Y entender que el compliance realmente es un tema que tiene que ir en tu ADN, que tiene que ser un tema de cultura, que tiene que ser un reforzamiento permanente, más allá de tener el procedimiento, el código, no sé qué, es realmente vivirlo, es realmente cómo convencer a mis colaboradores que esta es la forma de hacer las cosas. Entonces, yo creo que ahí es donde está realmente donde le puedes dar un poco la vuelta al tema, y sin que el compliance officer se vuelva en el policía, ¿no? En el que está vigilando a ver quién está haciendo las cosas mal. No, eso no es la función del compliance officer. El compliance officer tiene que ser un partner del negocio. Claro, que ejerce una función de control y vigilancia, por supuesto, pero tiene que ser un partner del negocio que lo que está tratando de hacer es proteger los intereses del negocio y tratar de ir de la mano del negocio, pero siempre de la manera correcta. Y yo pienso que de esa manera es mucho más fácil avanzar. Marcela, muchísimas gracias. Me encanta la pasión que le pones a lo que hace. Me siento que lo vives, y esa conexión que tuviste con la presentación de Isabela creo que es bastante pedagógica para comprender un tema del que poco se habla, pero que se está desarrollando cada vez con más fuerza, precisamente por lo que hablabas, y que es un tema que nos hace familiar, que es el tema de las sanciones. Veo que hay grandes retos en la región. Veo puertas adentro y veo que en Venezuela los retos son aún mayores, los desafíos son aún mayores, y por eso voy a pasar ya a preguntarle a nuestra tercera participante del día, nuestra tercera ponente del día, la doctora Nayibe Chacón, en virtud de la situación actual que sigue en Venezuela,
Le pregunto, ¿existe una relación entre el compliance en la empresa y la protección de datos personales? De ser así, ¿en qué consiste? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Nayib. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que tengo un problema técnico para compartir pantalla. Danielito, no sé si tú puedes compartir la pantalla, pero bueno, mientras lo resolvemos, primero dar las gracias, un punto en que todos las ponentes que me anteceden coincidimos en dar las gracias a los organizadores de este evento, a la Sociedad Venezolana de Compliance por supuesto, la Sociedad Venezolana. Creo que no se está escuchando. Sería bueno si puedes apagar la cámara para que mejore el tema de la conectividad. Venezolana de Derecho Mercantil, a la que tengo el honor de dirigir, y tu persona junto con otro para habernos invitado. La pregunta que me haces, Daniel, a mencionar la ley del compliance. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Perfecto, buenísimo. Voy a tratar de compartirles voy a tratar de compartir. Creo que tenemos inconvenientes con el tema del audio. De allí que compartir pantalla, no sé si sea lo más apropiado, porque creo que cuando compartes pantalla o prende la cámara, creo que reduces la conexión. Se le agradece a los participantes mantener apagados los micrófonos y la cámara, por favor. Ahora sí. Ok, vale. Perfecto, buenísimo. Bueno, les digo, sí existe, para retomar rápidamente, sí existe una relación entre el compliance y la protección de datos personales. Ya Isabela nos lo dijo al inicio, cuando caracterizó lo que se entiende por compliance. Nos informa acerca de lo que es el compliance. Y dentro de la cantidad de cumplimientos, la cantidad de cosas, hoy en día el tema de protección de datos personales está en el tapete como nunca antes. Si me hacen el favor, el host, de movernos, gracias. Silvina nos escribe en la revista de la Universidad Autónoma de Madrid un artículo excelente que los invito a leerlo. Recientemente es la revista de este año 2021, que resume muy bien lo que es el compliance y en una manera muy diáfana y muy sencilla, claro, en el ordenamiento español, pero en verdad nos da unos conceptos y unas características bien importantes. Es una organización para operar armónicamente con el derecho vigente. Y es aquí donde podemos nosotros situar la relación que existe con la protección de datos. Supervisión de la actividad empresarial, sistema interno de control. Pero es que además la protección de datos personales va con relación a los terceros principalmente, no solamente a lo interno de la empresa, sino en la actividad, cómo se refleja y cuál es la actividad que existe o que tiene esa empresa. Si me pasan la minita.
nosotros encontramos que la cantidad de información que hoy existe, de la cual las empresas pueden en algún momento, pensemos nosotros que queremos, por ejemplo, conectar para la sesión de hoy con Zoom, y nos conectamos, abrimos una cuenta en Zoom, colocamos una cantidad de datos. Esos datos pueden ser calificados de alguna manera como datos personales y por tanto tienen que ser protegidos. Evidentemente, cuando nosotros ingresamos a una cuenta Zoom, nosotros lo hacemos para ver este tipo de reuniones, para ver ahorita en plena pandemia que se hizo tan de moda las clases virtuales, etcétera, utilizamos el Zoom. Pero los datos que le aportamos a esa empresa son datos para un cierto y determinada finalidad. La legislación específica en materia de protección de los datos, de protección de esa información, fíjense, puede haber información de todo tipo, incluso la categoría de la información, es decir, cuando estamos en presencia de datos que son que pueden ser públicos o datos que efectivamente se consideran sensibles, pues eso nos lo da parte de la legislación. Las legislaciones a nivel mundial parten del principio en materia de protección de datos de proteger esos derechos como lo son los llamados derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. La posibilidad que tiene el dueño del dato de acceder a la información que le otorgó a la empresa. La rectificación del dato en caso de que el dato estuviera incorrecto o era un dato en un momento determinado. Por ejemplo, estado civil, usted se divorcia, cuando ingresó los datos podría estar soltero, mejor así, usted estuvo soltero y después se casó y quiere modificar el dato, la rectificación del dato, porque el dato de soltero no es un dato correcto. La cancelación del dato es la posibilidad que hay que si la situación ya no existe, poder que se extinga ese dato de la base en la cual se encuentra. Y la oposición al dato es cuando el dato es incorrecto. Por ejemplo, a usted le dicen que usted tiene 60 años y en verdad su verdadera edad es 45, pues evidentemente usted se opondrá a ese dato y conjuntamente rectificará ese dato. Entonces, fíjense, existe una relación directa con el compliance en materia y la protección de datos, sí. ¿Por qué? Porque cada vez son más la cantidad de información que manejan las empresas, sobre todo las empresas que están dirigidas a bienes y servicios hacia los particulares. La protección de datos, cuando lo vemos como desde la cara de afuera del negocio, cuando lo vemos hacia adentro del negocio, pues también nos damos cuenta de que existe una igualmente la información de todos los trabajadores, la información de todos los clientes comerciales, de todos los aliados comerciales, también tiene que ser protegida. Es importante tener claro de que se trata principalmente de personas, de datos de las personas naturales. La gran mayoría de los ordenamientos que tiene legislación específica en materia de protección de datos se refieren a los datos de las personas naturales. No obstante, se puede dar casos en los cuales esos datos nos lleven a protección de información empresarial. ¿Ok? Entonces, ¿existe una relación? Sí existe y la importancia del tema está clara en materia de cumplimiento. Las sanciones, como también decía Marcela, las sanciones en esta área pues son de naturaleza administrativa principalmente y de ahí entonces que forme parte del catálogo de reglamentaciones o de regulación que debe ser tomado en cuenta y sobre todo por lo específico de esto que debe ser tomado en cuenta por las personas encargadas de esto. Daniel, si tienes otra pregunta para mí. Sí, nosotros en Venezuela no contamos, lo sabemos, con una legislación en materia de protección de datos a diferencia de otros países de la región. Te pregunto, ¿cuál es la importancia de contar con una legislación en esta materia, dado lo vulnerable o lo neurálgico que es ese tema de la información personal? Lo veo desde el punto de vista personal, o sea, el tema del manejo de información, o sea, que no hay una legislación que lo regule. Sí, la importancia de la legislación en materia de datos la vimos
En el año 2016, la Unión Europea sacó su reglamento, que fue bastante esperado, un reglamento europeo en materia de protección de datos que tiene en el 2018, tuvo una modificación que más que modificación es como una corrección y agregado. Y para países como nosotros en Venezuela, vimos que nos permitía ese reglamento tener un catálogo de definiciones y conceptos, que es en virtud de la cantidad de información que todos los días desplegamos a través del medio electrónico. La cantidad de tecnología disruptiva en aquella en la cual interactuamos con terceras personas, que interactuamos con entes del Estado o con personas, con empresas, etcétera, hace necesario que exista una protección de datos. Lo podemos ver, si bien en Venezuela no existe una legislación, nosotros podríamos decir que una legislación específica en materia de protección de datos, nosotros podríamos decir que tampoco estamos desamparados porque existe en la Constitución, artículo 28 y artículo 60, pues el habeas data. Y muchos de los países que no cuentan hoy en día todavía con una legislación en materia de protección de datos, pues sí tienen desde el punto de vista constitucional, sobre todo aquellos que han modificado su constitución desde el 2000 para acá, caso venezolano 1999 para acá, cuando ya hubo ese gran impulso de uso de la tecnología, la masificación del uso de entornos virtuales, pues entonces por lo menos contamos con la norma constitucional. El estado ideal sería contar con una norma constitucional que le diera una proyección o una legislación particular en materia de protección de datos. También en Venezuela existen otras legislaciones, otras leyes que tienen implicancia de alguna manera tangencial en la protección de datos. Sin embargo, como les digo, es tan específico la cantidad, el reglamento europeo nos deja ver la cantidad de detalles en cuanto a la manipulación y el manejo del tratamiento del dato que hace necesaria esa legislación. Recientemente, Ecuador, si se quiere, es uno de los países de la región que acaba de sacar su ley de protección de datos, la cual está inspirada, sobre todo desde el punto de vista conceptual, en este reglamento europeo, y que creo que sirve ese reglamento como los parámetros mínimos o máximos, depende cómo usted lo vea, de la protección. Si pueden pasar la laminita, por favor. Una palabra, no sé si pueden, ya la última laminita, gracias. Una palabra importante, si le das doble clic, va a salir una palabra importante. Ahí está. Marcela nos hablaba, incluso Isabel, de riesgos, dijo ella, y vulnerabilidad, dijo Marcela. Protección de datos es minimizar la vulnerabilidad. Sabemos que en ninguna no existe vulnerabilidad cero, ni siquiera que usted se quede metido en su cuarto, porque incluso puede haber un terremoto y se cae su casa y hasta ahí llega usted. La vulnerabilidad cero no existe. Al no existir vulnerabilidad cero, lo que hace la legislación en materia de protección de datos es minimizar riesgos. Cuando lo relacionamos con el compliance, usted minimiza riesgos en la empresa y esto es otra de las aristas necesarias para esa minimización. Determina la legislación, la importancia que tiene es que determina la responsabilidad, las personas implicadas en la responsabilidad de la manipulación y el tratamiento y los demás actos que pudieran tener relación con la información. De ahí la importancia, de ahí que se busque que exista una legislación particular en materia de protección de datos, a lo cual estamos abocados a su investigación. Gracias, Daniel. Gracias a usted, profesora. Muchísimas gracias por un tema tan interesante y tanto a nivel nacional como a nivel mundial, este tema de la información de datos, que cada día vemos la vulneración de sistemas y de información. Sin duda resulta sumamente interesante, por lo cual voy a consultar a Samuel. Ahora bien, existe una tendencia internacional de utilizar cada vez más el due diligence
para entrar entre otras cosas, garantizar que estamos contratando con empresas serias, lo hablaba muy bien Marcela, que no nos expondrán riesgo reputacional, entre otras cosas. Es lo que me gustaría preguntarte. ¿Cómo se concibe el due diligence o debida diligencia y cómo impacta en el ámbito empresarial, Samuel? Buenos días. Antes de ver tu pregunta, Daniel, quiero agradecer a todas las personas que amablemente destinaron un espacio de su valioso tiempo para asistir a esta actividad que ambas asociaciones han organizado con mucho ahínco, destacando el empeño puesto por el Comité Ejecutivo de la SOEDEN y por el Comité de Asuntos Académicos de la Sociedad Venezolana de Compliance. Para hablar del tema de la debida diligencia, tenemos que atender, en primer lugar, al contexto en el cual las organizaciones empresariales desarrollan su modelo de negocio, siendo determinante la interacción entre estas organizaciones con terceras personas que directa o indirectamente tienen intereses similares con los objetivos de la organización. Estas personas pueden ser tanto naturales como jurídicas, se denominan comúnmente stakeholder y lo componen tanto los empleados, los clientes de las empresas, los accionistas, asociados de negocios, proveedores de servicios, distribuidores, funcionarios públicos, entre otros. Las organizaciones empresariales deben al inicio del inicio de la relación de negocio cumplir con un proceso de selección y verificación para determinar que el comportamiento de estas personas se adecúan a los estándares de la organización y con el cumplimiento de las normas y leyes que los afectan. En este contexto es donde el procedimiento de la debida diligencia entra a satisfacer la necesidad de protección para evitar a futuro que nuestra organización sea objeto de algún evento que afecte su reputación, a sus activos, a su marca e inclusive ayuda a prevenir futuros litigios desde todo punto de vista de todas las materias penales, laborales, impositivos, etc. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad una matriz que he elaborado acá para compartirles esta matriz. Acá, que nos permiten, por un lado, verificar, observar los riesgos a los cuales están expuestos la organización, ¿okay? Nos permiten ver la forma en cómo se van graduando de acuerdo a la gestión empresarial. Y en segundo lugar, nos permiten ver los componentes que tienen los sistemas de cumplimiento. Fíjense que ya había hablado un poco Isabela con respecto a esos elementos que componen el sistema de gestión de cumplimiento. Entre ellos tenemos los códigos de conducta, el manual de cumplimiento, pero también tenemos la debida diligencia sobre la cual estoy conversando en esta oportunidad. Además de eso, fíjense que los diferentes riesgos a los cuales en los cuales se puede ver inmerso una corporación van de la mano de su modelo de negocio y van fluctuando en diferentes grados, y en ese particular podemos afirmar que a mayor riesgo de las actividades que tienen estas corporaciones, mayor debe ser el nivel de análisis que tenemos que implementar en el proceso de la debida diligencia. Por ejemplo, fíjense, Daniel y los públicos asistentes, que no es el mismo riesgo con base a la matriz de riesgo que les compartí anteriormente, que tiene una empresa, por ejemplo, que se dedica a la minería, en el cual puede verse afectado tanto la salud, el riesgo a la integridad física de sus trabajadores por la exposición a los químicos en el proceso de explotación, como o en comparación con un riesgo en el mismo supuesto que tiene una empresa de retail. Y esto es determinante para construir un sistema de compliance eficaz, útil y diferenciador. Ahora bien, nos preguntamos, ¿y de qué forma actúa la debida diligencia en el tratamiento de estos riesgos? La debida diligencia se configura, como lo dije anteriormente, como un factor de prevención, un componente de ese sistema de gestión de cumplimiento que debe ir acorde con el modelo de negocio de cada empresa y que debe aplicarse de una forma proporcional a la graduación de los riesgos identificados.
Mayor riesgo, mayor nivel de análisis, como lo vieron en la lámina que les compartí. Esta afirmación es particularmente familiar para los especialistas en el área de prevención de legitimación de activos, ya que la recomendación número 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional expresamente lo dispone y es usado en todos los modelos de identificación, tratamiento y administración de riesgo vigentes o que operan dentro de una estructura organizativa. Ya para concluir este punto, Daniel, debemos tener en cuenta que las políticas de debida diligencia que se dispongan en una organización no pueden ser aisladas de su sistema de gestión de cumplimiento. Todos deben de responder a las políticas, a las normas, a los procedimientos que se implementen producto de ese análisis de riesgo contextual y que en definitiva debe ser analizado constantemente por el órgano de cumplimiento, por la función de cumplimiento, ya sea que esto actúe en una forma individual o en una forma colegiada. Muchísimas gracias, Samuel. Interesante y pedagógica tu intervención. Te quiero preguntar, cuando hablamos del due diligence, ¿cuál es la relevancia que tienen los procesos de M&A desde la perspectiva de responsabilidad administrativa o penal? Todo este tema de fusión, adquisición, compra de acciones, ¿qué implicaciones tienen? Este aspecto realmente importante. Fíjate, en los procesos de adquisición y de fusión de empresas, la práctica de una diligencia es trascendental, es vital. De acuerdo al contexto, se deben incorporar especialistas de diferentes áreas a los efectos de determinar, pues, cuáles son estos riesgos o estos riesgos a los cuales están expuestos estas empresas target y cómo puede influir a futuro en el desarrollo de la nueva organización. La debida diligencia debe ser una diligencia continua, permanente mientras dure el procedimiento de M&A y debe segmentarse de acuerdo a las actividades y al nivel de avance de esta negociación. Tradicionalmente se han identificado 3 etapas, una etapa precontractual, una contractual y una postcontractual dentro de todo este proceso de M&A, y en estas actividades se pueden identificar vulnerabilidades en los procesos de negocio, en los riesgos de compliance que tiene la organización target y en la asistencia de controles para mitigar los incumplimientos ocurridos y su impacto dentro de la organización. Desde el punto de vista jurídico penal y atendiendo un poco al contexto de tu pregunta, Daniel, la debida diligencia nos permite identificar la transgresión de una norma jurídico-penal por parte de la corporación target y determinar a su vez cómo afectará en el futuro al negocio y nos ayuda en este caso a los inversores a fijar una posición al respecto. Varios países de Latinoamérica se han incorporado en sus ordenamientos jurídicos la responsabilidad penal o administrativa de la persona jurídica, a pesar pues, de que existen desde hace varios años ya unas fuertes críticas que los juristas penales han esgrimido en contra de este constructo. Recuerdo las palabras del profesor García Martín, que paz descanse, al referirse a la responsabilidad penal de la persona jurídica, este profesor lo calificaba como un zombie viviente, lo aducía pues que de adaptarse un constructo como tal íbamos en un momento determinado del punto de vista jurídico penal aceptar hasta la responsabilidad de los animales. No obstante, estas fuertes críticas que se han elaborado en los juristas de Iberoamérica en contra del constructo, la responsabilidad penal de la persona jurídica, esta ha avanzado con una fuerza imparable dentro de los ordenamientos jurídicos de los países de Iberoamérica. Y esto viene muy de la mano con algo que se ha planteado en esta oportunidad y son las normas que van a regular o a sancionar los sobornos transnacionales dentro de una nación. Es decir, hay una particularidad que vemos dentro del derecho penal que es la transnacionalidad de la persecución de los hechos que hacen pues, que determinados países se arrojen la posibilidad de perseguir ciertos hechos aun cuando hayan sido cometidos en otros países, ¿no? Pero bueno, a pesar de estas fuertes críticas, la responsabilidad penal de la persona jurídica ha sido recibido en los países de Iberoamérica en específico. El compliance, en este caso, ha sido un factor determinante para poder construir este sistema de responsabilidad, ya que nos permite
paliar una de las fuertes críticas que tiene el constructo, como es la falta de conciencia de voluntad, la culpabilidad en este caso, que tienen las personas jurídicas y que se suplanta por la existencia o validación de la existencia de una cultura compliance que se objetiviza que se utiliza en las organizaciones con un sistema de compliance eficaz. En el constructo se concibe la transmisión o traslación de la persona jurídica, lo cual es totalmente alejado del sistema jurídico penal que rige a las personas, a la responsabilidad penal de las personas individuales, en donde no existe la transmisión, la responsabilidad penal es personalísima. No obstante, en el constructo de la responsabilidad penal de la persona jurídica sí rige la posibilidad de transmitir esta responsabilidad penal de acuerdo a los fundamentos que la misma derivan. Esta traslación viene a ser una suerte de contención para impedir unos actos de colusión o evasión de la responsabilidad ante las funciones, ante las decisiones, ante las transformaciones o ante cualquiera otra modificación societaria que se vaya realizando dentro de una organización. Motivo por el cual los legisladores o la tendencia de los legisladores es a supervivir, a subsistir con en la nueva corporación con la responsabilidad penal o administrativa que pudiese tener con ocasión a la realización de hechos anteriores. En Venezuela hay que acotar muy bien que no ha sido desarrollado el constructo. Aún estamos en pañales en la definición de un sistema de responsabilidad penal o administrativa de personas jurídicas y tenemos que recurrir en este caso a experiencias foráneas para analizar este punto. Fíjate que desde el punto de vista de Latinoamérica se han dado, como lo dije anteriormente, pasos avanzados en cuanto a la responsabilidad penal y administrativa. En Argentina, ya desde el año 2017, tienen una ley, la 27.401, que rige la responsabilidad penal de la persona jurídica en ciertos y determinados hechos y que también contiene una disposición mediante la cual se hace o se logra la traslación de la responsabilidad penal a la nueva persona jurídica que aflorezca de este proceso de NNA. En Perú también tenemos una ley ya antigua, la 3424, que fue reformada por un decreto legislativo, el 1352, y que es importante resaltar cuál ha sido la solución del legislador peruano en cuanto a este sistema de traslación de la responsabilidad. Y el sistema peruano es muy garantista, por lo menos en el punto de vista exegético de la norma, pues ha dispuesto que cuando se haya elaborado un proceso de debida diligencia adecuado, dicen ellos y resaltan adecuado, se puede exonerar a la nueva persona jurídica de responsabilidad, en este caso responsabilidad administrativa, por los hechos cometidos con anterioridad. ¿Y cuándo se considera, y nos preguntamos, cuándo se consideraría que una debida diligencia es adecuada? Podemos afirmar, y la propia norma del decreto legislativo 1352 lo dice, que es cuando se verifique la adopción de acciones razonables orientadas a verificar que la organización Targets no ha incurrido en cualquiera de los delitos atribuibles en la ley. Es decir, el legislador le concede valor a una debida diligencia bien realizada y en consecuencia descarta las deficientes, simuladas o inexistentes. En el caso argentino, la traslación es sucedánea, al menos desde el punto de vista formal. No obstante, hay una corriente especialista que sugiere la aplicación de esta simente. Ahora bien, no podemos dejar de citar desde el punto de vista foráneo, desde el punto de vista comparado, el artículo 132B del Código Penal Español del 30 de marzo de 2015, que viene a ser una suerte de modelo que ha sido seguido por los ordenamientos jurídicos iberoamericanos y este artículo 132 dispone la traslación pues, de la responsabilidad en una forma sucedánea sin mirar a la aplicación o no de una debida diligencia. Pero más allá de esto, más allá de lo que dice la norma, quería compartir con ustedes o señalarles un caso que ha causado revuelo dentro del derecho jurídico español, como lo es la adquisición por parte del Banco Popular, del Banco Santander del Banco Popular en el año
2017 por el valor de €1, ¿no? Esta transacción ha generado, desde el punto de vista de los juristas que la elaboran o construyen teorías dentro de la responsabilidad penal de la persona jurídica, le han dedicado muchas horas a analizar si era viable, en este caso, la posibilidad de trasladar la responsabilidad penal del extinto Banco Popular a la nueva organización, al nuevo banco, la nueva entidad bancaria que fue creada después que el Banco Santander hizo la adquisición. Se analiza en este punto particular que si aplicásemos esta norma, el 132 del Código Penal Español, pues debería haber una traslación de esta responsabilidad penal hacia la nueva entidad creada. No obstante, en un auto del año 2019, del 30 de abril del año 2019, la sección cuarta de la Audiencia Nacional ha dicho totalmente lo contrario. Es decir, ha relevado a la nueva organización de la responsabilidad penal producto de los hechos cometidos con anterioridad por la anterior administración del Banco Popular a la nueva, y se ha basado, pues, y uno de los argumentos que ha esgrimido, pues son muchos los argumentos, pudiésemos tardar horas hablando acá sobre esos argumentos, pero uno de los argumentos importantes que ha esgrimido es la existencia de una debida diligencia realizada en no menos de 24 horas antes de cometerse el proceso de fusión. No obstante, pues este caso genera un precedente significativo en este tipo de supuestos que tenemos, pues, que analizar decididamente. Bueno, creo y espero que te quede satisfecho, pues, tu incógnita, tu pregunta con respecto a este punto. Y bueno, estamos abiertos a cualquier otro tipo de preguntas que puedas realizar, Daniel. No, bastante claro, y ya en aras del tiempo, estamos un poco pasados de la hora. No tengo preguntas en el chat. Ya lo único que están solicitando es el enlace de la información de la traslación de responsabilidad de personas jurídicas. Si lo pudiera facilitar en el chat, mucho te lo agradecería. Ya estamos por terminar. Veo que no hay preguntas en el chat. Por consiguiente, voy a darle las gracias a los ponentes. De verdad, muy didáctico. Buen uso del tiempo. Bueno, Samuel se extendió un poquito más, pero ya era el cierre y se le permite. A todos los que se conectaron el día de hoy, de verdad, muchísimas gracias. Recuerden que es sumamente importante que llenen el formulario que compartimos durante las presentaciones en el chat de Zoom, ya que es el requisito para la entrega del certificado de asistencia. Si no se llena el formulario, no podemos entregar el certificado de asistencia. Los esperamos mañana a las 6 de la tarde en nuestra segunda mesa, donde estaremos discutiendo sobre compliance y sector financiero. A todos nuevamente, muchísimas gracias y buen día. Samuel. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias.